Primero que nada, me siento honrada de estar aquí con ustedes en esta mañana. Lo primero que puse cuando empecé a prepararme para este momento, que significa tanto para mí, es quién está en la casa. Hay una palabra que se usa mucho en inglés, who's in the house today? ¿Quién está en la casa? Ya veo que en la casa tenemos a Perú, tenemos a Miami, tenemos a República Dominicana. No sé si hay alguien más de otro país que se encuentra en la casa, pero gracias por haberme tenido en el día de hoy. Domingo de Ramos. Es un día muy significativo porque este es el día que celebraba que entró el Señor en Jerusalén, y tantos que le proclamaban en ese día y cuántos lo seguían. Así que ya sabemos el resto de lo que pasó después, pero en este momento y en ese lugar se proclamaba la venida del Señor. Así que yo me siento honrada de estar con este grupo. Ya saben cuál es mi nombre, y les voy a decir algo que es bien interesante, porque cuando mi hermana Josie me llamó para compartir la palabra, lo primero que le pregunté fue ¿por qué yo? ¿Por qué quieres que yo sea la que comparte la palabra? Ciertamente le dije a mi hermana, no soy la mejor oradora, no soy pastora, no soy profeta, pero Josie me dijo, quiero que seas tú. Este fue un momento muy importante para mí en ese segundo y en ese momento que Josie me dijo, quiere que seas tú. Es algo que me tocó verdaderamente el corazón, porque aunque no soy pastora, aunque no soy profeta, aunque no me siento que soy la mejor oradora, Josie me dijo, quiero que seas tú. Y ahí terminó nuestra conversación. El Espíritu de Dios me recordó la escritura que ya inclusivemente yo había clamado durante toda mi vida. Y aquí los voy a llevar a Juan. Así vamos a ir a Juan 9. Vamos a ir a Juan 9. Y les voy a empezar, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Vamos a leer del 9 al 5. Y al pasar, vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sencillamente, aún los discípulos le preguntaban que ese hombre que estaba ciego, ¿por qué estaba ciego? Tenía que haber alguna razón por qué esa persona estaba ciega. Y el Señor le dijo claramente, no es así. El propósito de este hombre es exclusivamente para manifestar, para que las obras de Dios se manifestaran en él. A veces pensamos que nosotros tenemos que tener esto, tenemos que tener lo otro, o que nos falta esto, o que nos falta lo otro. Necesariamente no es así. Nuestra vida y todo lo que está en nuestra vida y todo lo que nos pasa en nuestra vida es única y exclusivamente con un solo propósito: para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí dice el Señor en el versículo 4, es menester. La palabra menester es muy importante porque hay algunas palabras que como que me saltan en la escritura. Dice, es menester que yo haga ¿qué? Las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Esto también me fue muy importante, porque hay una ventana, un momento donde nosotros podemos hacer algo que el Señor nos indica que hagamos, pero esa ventana, dice el Señor, es mientras que entre tanto que el día dura. Dice la palabra, viene la noche cuando a nadie puede trabajar.
Tenemos que pensar que el Señor nos da a nosotros oportunidades, nos da esa ventana, ese momento. Ya que tengo a mi querida hermana Marta Coca con nosotros, les voy a hacer una pequeña historia donde hubo una pequeña ventana, un momento, cuando tenía 17 años, y le hago una historia corta, cuando tenía 17 años, ya Marta se encontraba en la vida mía y de mi hermana. Algunos de ustedes conocen a mi hermana, Daisy Tarajano. En aquella ventana, en aquel momento, en aquel tiempo, mi hermana persistió para que Marta me hablara a mí del Señor. Era yo muy joven, yo estaba muy involucrada en la iglesia, involucrada en obras, involucrada en las iglesias, pero no conocía al Señor. Verdaderamente mi hermana era persistente, muy persistente. Yo no quería ir a la iglesia, a visitar la iglesia que mi hermana quería que yo visitara. Pero mi hermana era muy persistente, mi hermana. Y muy persistente era Marta Coca. Y un día, simplemente para complacer a Marta, y simplemente, como decimos los cubanos, para quitármela de encima, le dije a Marta, voy contigo. Tenía yo 17 años, como le comenté anteriormente, y fuimos a una iglesia pentecostal que está cerca de su casa. No sé si todavía existe, pero en aquella pequeña iglesia, cuando entré por la puerta, ahí fue donde el Espíritu Santo me llamó y ahí fue donde acepté al Señor. Pero pienso que aquí esta palabra nos lleva entre tanto que el día dura. A veces no persistimos, no nos damos cuenta que viene la noche cuando nadie puede trabajar. Tenemos que tener en mente que cuando se nos da la oportunidad, tenemos que ser persistente entre tanto que el día dura. Entonces, dice el Señor, viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero en el versículo 5 dice el Señor, entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. El Señor nos recuerda en este versículo 5 que Él vive en nosotros, que Él está en nosotros, que es la luz en nosotros. Entonces, dice aquí, entre tanto, ¿qué quiere decir? Entre tanto es hoy. No sabemos hasta cuándo. Entre tanto, porque estamos en el tiempo de la gracia. No podemos permitir que llegue la noche. Tenemos que seguir persistente mientras que el día dura. Vemos aquí en el versículo 6, dicho esto, escupió en la tierra e hizo todo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a levantarte en el estanque de Siloé. Siloé quiere decir enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El hecho de que el ciego se levantó y fue a Siloé, ese hecho de obediencia, acuérdense de este versículo 7, es importante porque fue la obediencia. Él estaba ciego, cierto que quería ver, pero en ese momento, ¿qué pasó? Algo indescriptible, algo diferente, algo que nunca él había experimentado. Escupió en tierra e hizo todo con la saliva y untó el lodo los ojos del ciego. El ciego nunca había experimentado cosa igual. ¿Cómo pudo ver esto? Qué cosa tan extraña. Mas, sin embargo, aunque fue una cosa extraña, aunque fue una cosa que él nunca había experimentado anteriormente, ¿qué hizo el ciego? Él hizo lo que el Señor le dijo, ve a levantarte en el estanque de Siloé. Ve, ve.
Y es muy significativo que Siloé quiere decir enviado. Recordemos que todos somos enviados, que cuando el Señor nos llama a hacer algo distinto, algo que nunca hemos hecho anteriormente, tenemos que creer en lo que Él nos dice, tenemos que obedecer lo que Él nos dice, sencillamente porque fuimos enviados. El hecho de que somos enviados y en el hecho de que somos obedientes nos califica, nos califica. Y si vamos a Corintios 2:5, si alguien lo encuentra antes que yo, sin pena ninguna, pueden leerlo. Primera o segunda de Corintios, hermana. Corintios 2:5. Pero es la primera carta de Corintios, Sí. la que empieza que para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Correcto. Y tenemos en Corintios 2, muchas gracias, donde dice, embajadores de Cristo, nosotros somos enviados. Así que tenemos que recordar que somos enviados, que somos embajadores y tenemos que saber que ya el Señor tiene preparado todo para que nosotros podamos dar testimonio de su verdad. Como oficial que representa a un soberano extranjero, somos nosotros embajadores. Somos embajadores del reino de Dios. Si vamos a Juan 9:6, y vamos a ver el 6, y es donde mismo hemos dicho que el Señor escupió en tierra e hizo todo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Así que hizo algo diferente. Esto el Señor lo hizo con respuesta firme de que él estaba ciego y ahora veía. Las escrituras, los incrédulos se preguntaban, ¿cómo es posible? Si seguimos leyendo, vemos lo que dice. Entonces, en el versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Estos eran vecinos, estos eran personas que veían a este señor ya durante mucho tiempo, mas sin embargo se preguntaban y decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y otros decían, él es, y otros, a él se parece, pero él decía, yo soy ese. Y le decían, ¿cómo se te fueron abiertos los ojos? Él respondió y dijo, él respondió y dijo, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Imagínense en ese momento ese hombre que había tenido esa tremenda experiencia, había sido ciego toda su vida, había sido ciego desde niño, había nacido ciego y que de pronto podía ver y que de pronto este señor que no sabía que él era, solo con lo que él sabía era que él le había indicado que fuera y que porque él fue, él pudo ver. ¿Dónde está él? Y él dijo, no lo sé. Entonces empezaron otra vez las preguntas. Llevaron ante los fariseos a la que había sido ciego. Ahora lo llevaron. Él había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Qué interesante. ¿Por qué el tema del sábado? El sábado era un día donde no se permitía hacer absolutamente nada. Mas, sin embargo, aquel, sí había hecho el milagro. El mundo siempre nos está preguntando, ¿cómo es posible la persistencia del mundo de encontrar razón y lógica humana? Entonces, seguimos viendo en el 9, en el 13 y en el 15, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, pero era sábado. ¿Qué problema? Que era sábado, ¿cómo es posible?
El sábado era más importante que volver la vista a un ciego. Entonces, si vemos al 9:15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Seguían preguntando, seguían preguntando, ¿por qué no guarda el sábado? No era importante la luz. No era importante que el hombre veía, no era importante que el hombre seguía señalando a ese que me dio la luz. ¿Cómo puede un hombre pecador? Decían, ¿cómo un hombre pecador hacer tales señales? Quizás eres tú quizás eres tú esa persona que señalan. ¿Por qué es ella? ¿Por qué puede ser ¿Puede que sea el otro? ¿Por qué? Ese es un pecador, porque hizo aquella cosa, porque hizo aquella otra, porque tiene su historia, pero en el Señor no existe nada de eso. En el Señor, cuando el Señor tú obedeces, tú cualificas. Cuando tú obedeces, tú cualificas. Cuando el Señor te ha dado la luz, tú cualificas. Hacer tales señales, había disensión entre ellos. Habrá disensión entre tu testimonio. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían en él, había sido ciego. Entonces, no creen. Pues dice, recordemos que en la palabra dice que a veces un profeta no es honrado en su propia tierra. ¿Y qué había recibido la vista? Que llamaron a los padres, no le creían al hombre ciego, mas sin embargo era él el que veía, mas sin embargo era él el que se le había abierto la luz, mas sin embargo era él el que daba testimonio del Cristo, pero no le creía. Llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues que ve ahora? Pero ¿cómo es posible? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Aquí tenemos un ejemplo, como dice la palabra. Edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Y dice en el versículo 22 del capítulo 9, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Esto es muy importante, el hecho de que sus propios padres sabían que él había nacido ciego, sabían que él veía, que ellos mismos ni se explicaban cómo es posible que su hijo que había nacido ciego ahora podía ver, mas sin embargo ellos tenían miedo. Tenemos miedo de predicar, tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de decir que el Señor nos ha dado la luz, tenemos miedo de decir que el Señor nos salvó, tenemos miedo de dar testimonio de lo que el Señor ha dado en nuestra vida. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Tenemos que ponernos en este momento y en este lugar, tenemos que pensar también en el mundo en que vivimos. Tenemos que pensar también si alguna vez hemos tenido miedo de ser testimonio de su palabra. Tenemos que pensar que si no tenemos miedo hoy, podríamos tener miedo mañana. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntale a él. Porque hombre que había sido ciego, y le dijeron. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. En ese momento que Josie me dijo, quiero que seas tú. En ese momento que Josie me dijo, tú tienes que ser la que traiga la palabra. Sentí que el Señor me mandaba a dar esta palabra. Sentí que el Señor me decía, ¿cuál es la escritura en la cual tú siempre piensas? Si alguien te pregunta a ti, ¿por qué crees en el Señor? ¿Por qué tú hablas del Señor? Tú siempre hablas del Señor. Yo soy el ciego.
Pues yo fui ciega. Yo fui ciega y ahora veo. Fui ciega, ahora veo. Así es. Cuando llegamos al Señor por primera vez, a veces no sabemos explicar ni el por qué, ni cuándo, ni dónde. A veces somos sencillos en la palabra. A veces no conocemos toda la escritura, pero tú sí puedes decir, yo era ciego y ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, yo os le he dicho y no es a veces escuchado. A veces hablamos y no nos escuchan. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Por qué otra vez? A veces nos preguntan varias veces a ver si fallamos. A veces pensamos de otra manera diferente. A veces nos preguntan muchas veces, a ver si no da miedo. ¿Por qué me están preguntando tantas veces? ¿Por qué lo quieres oír otra vez? Le dice el hombre. ¿Acaso quieres también vosotros haceros sus discípulos? Entonces le injuriaron y dijeron, tú eres discípulo de ese, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado de Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde es. Respondió el hombre, le dijo, pues en esto, dice el hombre, pues en esto está lo asombroso, en que vosotros no sepáis de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Pensamos a veces que otros saben más, pero a mí me abrió los ojos. Esta parte de la escritura me ha tocado profundamente. A mí me abrió los ojos. Qué honor, qué honra, qué honra, qué maravilla que el Señor tuvo misericordia de nosotros, que el Señor nos vio. Y en ese momento, a los 17 años, el Señor persistió mi hermana y persistió mi hermana Marta y persistió misericordia, me llevó al lugar correcto, me llevó al Siloé y entonces me abrió los ojos. Ahí el Señor me abrió los ojos. ¿Dónde fue tu momento? ¿Dónde fue tu Siloé? Porque fuiste enviado. ¿Dónde fuiste enviado? Y sabemos que Dios nos oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esto es muy importante. Pero si alguno es temeroso de Dios, el temor a Dios es sabiduría y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguien abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de parte de Dios, nada podrá hacer. A veces sencillamente tenemos que pensar y tenemos que decir que el Señor es el Señor y Él hace lo que el Señor hace, lo que Él dice. El fuerte testimonio del ciego confrontaba a los ilustres de aquella época. El Señor no hace excepción de personas. La mujer adúltera, el cobrador de taxes, la prostituta. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Fuimos enviados para manifestar las obras de Dios. En el capítulo de Lucas 10:38. En el capítulo de Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entre una aldea y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Verdaderamente sabíamos que Marta estaba haciendo algo bien hecho. Solo Marta lo que pedía era que su hermana le ayudaba. Pero el Señor le dijo, Marta, Marta, estás preocupada y acongojada con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, a la cual no le será quitada. 16 veces en la Biblia el Señor nos recuerda de una sola cosa. Una sola cosa. Una sola cosa. El Señor nos habla de una manera sencilla, de una manera que todos podemos entender. Si tenemos oídos para escuchar, el Señor nos dice aquí, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada.
¿Cuál era la parte buena de María? ¿Qué es lo que María? ¿Qué es lo que María estaba haciendo? ¿Qué es lo que María estaba haciendo? Que era parte que no se le era quitada. Pues era sencillamente que María quería estar sentada a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Así tenemos que estar sentados a los pies de Jesús. Porque ya sabemos que el Señor quiere hablarnos, escucharnos, tener una relación personal en todos los momentos. Sí, estamos tan ocupados, tenemos tantas cosas que hacer. La vida es un día tras de otro, tantas ocupaciones, pero nunca como amadores de nuestro Cristo, tenemos que siempre tener presente que el Señor nos recuerda de una sola cosa. Vamos a Filipenses 3:11. Filipenses 3 del 11 al 14. Por si de algún modo consigo llegar a la resurrección, este es Pablo hablando, de entre los muertos. A mí me encanta Pablo, como dice muy interesante, por si algún modo, por si de algún modo consigo llegar a la resurrección. Él no sabe si él puede. De algo le está, él mismo se está diciendo, de alguna forma yo voy a poder llegar a la resurrección. De entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya. Así que de esa forma, Pablo decía, Pablo siempre estaba pensando, él seguía luchando y luchando y luchando. Hoy por la mañana estaba recibiendo todas las hermanas cómo se conectaban con el sistema y nada, es por la mañana. A Marta le costó un poquito de trabajo, pero estaba ahí. Y así todas tenemos algo que tenemos que estar luchando todos los días, pero como Pablo, por si de algún modo, de alguna forma consigo llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que yo haya conseguido la perfección total. Aquí, qué lindo lo que dice Pablo, sino que prosigo por ver si logro darle alcance, prosigo, tenemos que perseverar, tenemos que seguir, tenemos que un día tras de otro pedirle al Señor que nos dé lo que necesitamos y Él nos lo da. La perfección, sino que prosigo por ver si logro darle alcance, puesto que yo también fui alcanzado por Cristo Jesús. Qué lindo, yo fui alcanzado por Cristo Jesús, hermanos. Versículo 13, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, pero una cosa hago. ¿Qué es la una cosa, Señor, que tú quieres que yo haga hoy? Esta una cosa que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. Yo voy a ser como el hombre ciego. Yo voy a ser el hombre ciego, dar testimonio de que me llevaste al Siloé, que me enviaste. Yo voy a ser como el hombre ciego que aunque preguntan que por qué esto, que por qué lo otro, que por qué es sábado, pero Señor, no importa porque tú me has enviado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Esto es muy importante, siempre olvidando lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? ¿Qué es lo que queda atrás? Queda atrás toda la historia que hemos tenido. Queda atrás, como hay alguien que dice que cuando vamos manejando, la ventana del nuestro vehículo adelante es grande, pero el retrovisor es muy pequeña, así que el retrovisor vamos mal, ¿verdad? Donde debemos quedar es siempre mirando hacia adelante, hacia nuestra marcha, mirando hacia adelante y olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos, los que somos perfectos, esto mismo sentamos, y si en algo sentís de un modo diferente, también os lo revelará. Sin embargo, en aquello a que hayamos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
Hermanos, ser imitadores de mí y fijaos en lo que así se conducen según el modelo que tenéis en nosotros. Sigamos una misma regla. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en el día de hoy. Y recordamos que una sola cosa es singular, específica, separada de otros. Una significa importancia, prominencia, independientemente. Salmo 27, 14. Perdón, Salmo 27 del 1 al 4. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es el baluarte de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y en el versículo 4 del Salmo 27, volvemos a oír lo mismo. Una sola cosa he pedido a Jehová, una sola cosa. Pero esa una sola cosa es todo. En esa una sola cosa estamos completos. Una sola cosa he pedido a Jehová y la vengo buscando, y la vengo buscando, y la vengo buscando. Como dice Pablo, sigo en la lucha y la vengo buscando. Que repose yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Qué lindo cuando nosotros estamos viendo que el Señor siempre nos está llevando a la palabra una carrera, una roca, una sola cosa he pedido a Jehová y la vengo buscando, independientemente de todo lo demás. Este hombre ciego no sabía lo que había pasado, pero sí sabía que veía y que había sido transformado. Romanos 1 del 1 al 5. Aquí nos dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Acuérdense, la palabra apartado es muy importante para todos nosotros, porque nosotros hemos sido apartados, enviados para una sola cosa, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, nacido del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad y por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5. Y por medio del cual hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Somos una gran familia, gracias al Señor, llamados a las naciones. ¿Por qué? Por una sola cosa, por el amor a su nombre. Y por medio del cual hemos sido recibidos a la gracia y el apostolado para la obediencia. El Señor nos recuerda siempre esa palabra tan importante que es la palabra de la obediencia. En Mateo 9:1, en Mateo 9, no sé si tengo la escritura correcta, pero sí les puedo decir, porque tengo escrito aquí, dice, son pocos los obreros. En estos días
tenemos que recordar que el Señor necesita obreros. Tenemos que ser como el ciego de Silón. Tenemos que saber que fuimos enviados, que fuimos invitados a la boda del Señor, y el Señor nos está llamando. No quiere que nadie se quede. Vamos a volver a Juan 4. En estos momentos, esta es la época de sembrar, y es la época que tenemos que estar continuamente pensando y estar con la intención. Tenemos que estar listos para en cualquier momento que el Señor quiera que nosotros demos la palabra. Entonces, Mateo 9, voy a ir al nuevo otra vez, del 35 al 37. Ay, perdón, Juan, estoy hablando de Juan, perdón. 4, estoy equivocada. Juan 4, voy a ir a Juan 4, en el mismo libro de Juan. A ver, Juan. Aquí está. Juan 4. A ver, bien. Juan 4, 21. Aquí está. Jesús le dijo, mujer, créeme que esto es muy importante. Esta escritura me la dio el Señor esta mañana. Juan 4, 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a volverlo a leer. Créeme, le dijo Jesús, está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero llega la hora, y ahora es, esto es significativo para el momento que estamos viviendo. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. En el capítulo 4, 39, nos dicen, en el 39, nos dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que había hecho. Estábamos hablando de la mujer samaritana, que ustedes se saben esa historia, no tengo que repetirla. Lo que el Señor está hablando en el día de hoy es la importancia del testimonio. El testimonio es la evidencia sobrenatural y visible que demuestra que Dios es real y que tiene poder para transformar. La ciencia siempre va a querer buscar una evidencia natural a los cambios sobrenaturales que ocurren en el mundo para ocultar la verdad de la realidad de Dios. Y ya para terminar, vamos a ir a Apocalipsis 12:11. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El Señor nos indica que en el día de hoy, en esta época donde estamos viviendo, de nuestra generación y de la generación de nuestros hijos, de la generación de nuestros nietos, el Señor nos recuerda
que el poder está en la palabra de nuestro testimonio. Y como el hombre ciego, tenemos que saber que fuimos enviados a Siloé y que cuando fuimos al Siloé, ahí con el toque del Señor abrió nuestros ojos. Todo lo que tenemos que hacer es abrir la boca y dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, te doy por la palabra de hoy, te doy por la palabra que nos has dado, Padre Santo, que viene de tu reino, que viene de tu trono. Señor, te doy por cada vida que se encuentra entre nosotros en este lugar, en este momento, Padre Santo.